Padre, en este momento nos detenemos para abrir el libro de los libros, que es tu santa palabra. Esta revelación tuya que tomaste 1500 años para revelarla y ahora podemos predicar de ella. Danos humildad para aceptar el mensaje de esta ocasión. Y aparte de la humildad, danos también el deseo de obedecerte. Hemos venido aquí para ser confrontados con tu palabra y alentados con ella. Quiero rogarte para que tu Espíritu Santo nos hable. Que use mis labios en esta mañana para traer aliento a aquel que está abatido, para traer alegría al triste y confort a aquel que está, Señor, en dificultades. Permítenos en esta oportunidad tener un encuentro contigo y todos a coros terminamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Indudablemente, queridos hermanos, todos nosotros vamos a pasar por situaciones difíciles en la vida. Vamos a pasar por situaciones donde nos vamos a preguntar, ¿qué puedo yo hacer? Hay momentos cuando tendremos que enfrentar circunstancias infranqueables. Y yo sé que algunos de ustedes a lo mejor la está enfrentando. Algunos de ustedes tendrá que enfrentar o está enfrentando una situación de salud, donde ha recibido un diagnóstico médico y se pregunta, ¿y ahora, Señor, qué voy a hacer? No sé qué hacer. Puede ser que esté hablando o esté predicando para alguien en esta mañana que está atravesando una situación financiera muy difícil. Ha llegado una carta del banco diciendo en varios meses tendrás que entregar tu casa y no sabes qué hacer, no sabes a dónde ir. Puede que esté también predicando para alguien que ha terminado una relación de muchos años. Esta relación pensó que era eterna, pero lamentablemente ha terminado en una ruptura. Y se pregunta, ¿y ahora, Señor, qué voy a hacer? Y la pregunta que deseo contestar esta mañana es muy simple. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Y para esto vamos a estudiar esa historia maravillosa del pueblo de Israel cuando estaba justamente frente al Mar Rojo en el tiempo del Éxodo. Déjenme, antes de llegar a este punto, decirles que por 430 años el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto. 430 años el pueblo estuvo allí. Llegó para el tiempo de José. En tiempo de hambre y de dificultad, Dios de forma sorprendente llevó su pueblo a Egipto. Y allí en Egipto Dios los bendijo. Y el pueblo, que eran apenas unas 70 familias, comenzó a crecer. Y creció tanto, tanto y tanto que los egipcios se sintieron amenazados por el crecimiento del pueblo de Dios. Tanto fueron ellos que los egipcios dijeron, si este pueblo sigue creciendo, nos va a derrotar y seremos nosotros sus siervos. Y es allí entonces cuando los gobernantes de Egipto, el faraón de Egipto, tomó una decisión. ¿Y cuál fue la decisión que tomó el faraón de Egipto? Si usted va conmigo a Éxodo capítulo número 1, versículo número 13 y 14, dice que los egipcios tomaron la decisión de someter a los hijos de Israel a dura servidumbre. ¿A qué cosa? A dura servidumbre. Y dice que lo trataban con dureza y amargaron sus vidas. Noten bien, los egipcios dijeron, ya que ustedes están creciendo, ya que ustedes están aumentando, ahora lo que voy a hacer es aplastarlo, humillarlo. Y dice la Biblia que lo sometieron a dura servidumbre y amargaron sus vidas. Pero amigos, el Dios del cielo es un Dios de poder. Y aquellos que me están mirando a través de las redes sociales, quiero decirte, en la iglesia de Yonkers se sirve a un Dios poderoso. Un Dios que escribe derecho en líneas torcidas. Un Dios que sabe guiar a su pueblo. Y en medio de la angustia, en medio de la incertidumbre, en medio de la amargura, Dios hizo que su pueblo creciera. Y creció tanto que el faraón dijo, ya no sé qué hacer. Mientras más le impongo cargas, más crecen los hijos de Israel. Así que decidió matar a todos los niños que nacieran. Todos los niños fueron sometidos a un edicto de muerte.
Y fue el momento entonces cuando el pueblo, según Éxodo capítulo 2, versículo 23, el pueblo gemía por causa del dolor. Yo no sé si en esta mañana hay alguien gimiendo por causa del dolor. No sé si hay alguien en las redes sociales que está gimiendo por causa de la angustia y el sufrimiento. Pero cuando el pueblo estuvo gimiendo por causa del dolor, cuando el pueblo estuvo angustiado, la Biblia dice que ellos clamaron a Jehová. Y cuando clamaron a Jehová, el Señor se acordó del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Voy a detenerme aquí, querida iglesia de Yonkers. Si usted está pasando por angustia, si está pasando por dolor, si está pasando por ansiedad, si está pasando por depresión, clame al Dios del cielo. La distancia más corta entre un problema y la solución es la distancia que hay de las rodillas al piso. Cuando esté pasando por momentos difíciles, cuando esté pasando por momentos de angustia, cuando esté pasando por momentos de desesperación, clame al Dios del cielo. La oración tiene poder. Y cuando el pueblo clamó, Dios orquestó un plan para libertar al pueblo. Y levantó un hombre llamado Moisés. Y Moisés creció en Egipto, se desarrolló en Egipto. Y por 40 años estuvo preparando en las ciencias de Egipto. Pero tristemente Moisés pensó que era con la fuerza humana que iba a conquistar a los egipcios. Después de un intento por libertar al pueblo, dice que mató a un egipcio y se fue al desierto, y en el desierto duró 40 años. Y siendo un octogenario de 40 años, Dios lo llamó. Y le dijo: Moisés, yo quiero que tú vayas a Egipto y liberte a mi pueblo de la esclavitud del faraón. Moisés dijo: Señor, ¿y quién yo soy? Soy un octogenario, no soy absolutamente nadie. Voy yo a llegar a Egipto y le voy a decir: liberten al pueblo. Moisés dijo: cuando ellos me pregunten, ¿qué le voy yo a decir? Cuando ellos me digan quién me envió, ¿qué le voy a responder? Y Dios le respondió a Moisés: no te preocupes, solamente preséntate ante el faraón y di: yo soy el que soy, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y Moisés fue, se presentó ante el faraón. Imagínense la escena: un pastor de ovejas con un cayado en la mano delante del monarca más grande de la tierra, y va con un mensaje profético que dice: deja ir al pueblo. Y el faraón, de forma testaruda, de manera rebelde y orgullosa, dijo: ¿y quién es Jehová para que yo deje ir al pueblo? Ahora le voy a imponer más carga. Y es el momento cuando Dios comienza a obrar con poder. Dios, de forma sorprendente, perdigoneó a Egipto con 10 plagas. Destruyó completamente a Egipto, destruyó su ganado. El río se convirtió en sangre, mandó piojos, mandó oscuridad. Y la 10ª plaga, Dios decide matar a los primogénitos. Y Dios dice: pongan sangre en la puerta. Todos deben poner sangre. Aquellos que decidieron poner la sangre en la puerta, bueno, los primogénitos vivieron. Aquellos que no pusieron sangre, los primogénitos murieron. Y cuando los primogénitos de Egipto murieron, el faraón, entonces humillado, postrado, dijo: váyanse de aquí, porque si se quedan aquí vamos a morir todos. Y esa noche, amigos, esa noche el pueblo salió de Egipto con brazo poderoso y mano extendida. ¿Se pueden imaginar ustedes? Después de 400 años de esclavitud, después de 400 años bajo el yugo de los egipcios, después de 400 años bajo el yugo esclavizador, ahora son libres. Y comenzaron a caminar, y Dios, en una nube que era una especie de GPS divino, lo guió hasta las orillas del Mar Rojo. Y allí está el pueblo, frente al Mar Rojo, preguntándose: ¿a dónde vamos? A los lados habían montañas infranqueables y delante estaba el embravecido Mar Rojo. Mientras ellos están frente al Mar Rojo, alguien escucha el trotar de los caballos del ejército del faraón. Alguien dijo: el faraón nos está persiguiendo. Faraón se llenó de un odio fratricida y dijo: yo no puedo dejar ir al pueblo.
Este pueblo me ha servido mucho y ahora ¿quién va a ser mis esclavos? Así que salió el faraón con furia para matar a la mayoría de los hombres de Israel y llevar a las mujeres y los niños cautivos. Y es allí donde el pueblo se desespera, donde el pueblo no sabe qué hacer. Imagínese usted, delante de ellos tienen el mar, a los lados infranqueables montañas y detrás de ellos el ejército del faraón que está airado y con deseo de muerte. Y se preguntan, ¿a dónde vamos? ¿Qué podemos hacer? No sabemos qué hacer, Moisés. Quiero abrir un paréntesis aquí. ¿Se ha sentido usted alguna vez en una situación semejante? Usted, querido amigo que nos ve en las redes sociales, ¿se ha sentido usted así? ¿Tiene delante de usted un mar de circunstancias difíciles? A los lados tiene montañas infranqueables y detrás de usted el enemigo que le amenaza. Y usted se para y dice, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque no sé lo que voy a hacer. Y es allí donde la palabra de Dios vino a Moisés. Y cuando el pueblo estaba sin saber qué hacer, Moisés le dice lo que deben hacer. Y si usted lee conmigo de nuevo el texto bíblico, Moisés le dijo al pueblo 3 cosas que debían hacer cuando no sabían qué hacer. Moisés le dijo al pueblo, en primer lugar, no tengan miedo. ¿Qué debes tú hacer cuando no sepas lo que debes hacer? Lo primero que debes hacer es no tengas miedo. ¿Quién era el verdadero enemigo del pueblo de Israel? ¿Cuál era el verdadero obstáculo del pueblo de Israel? ¿Era el mar rojo que estaba delante de ellos? No. ¿Era el faraón que estaba detrás de ellos? No. ¿Eran las montañas que estaban a los lados? No. Su enemigo verdadero era nada más y nada menos que el miedo, el temor. ¿Cuán letal es el temor? ¿Cuán peligroso es el temor? Hace un tiempo atrás se hizo un estudio interesante en la ciudad de Vermont. Lo hizo un famoso analista llamado Robert Hart. Robert Hart fue a la ciudad de Vermont y decidió hacer un estudio con niños de 8 a 12 años. Y el estudio consistía en mirar hasta dónde los niños llegaban corriendo y caminando en la ciudad de Vermont. Así que él notó que los niños caminaban libremente y corrían en la ciudad de Vermont hasta 10 bloques de sus casas. Lo interesante es que los padres no se preocupaban. Los niños tampoco se preocupaban. Así que pasaron un gran tiempo, aproximadamente unos 30 años, y Robert Hart decidió volver a Vermont para hacer el mismo estudio, pero ya no con los niños que lo había hecho 30 años atrás, sino con los hijos de esos niños, para ver y comparar qué había pasado con la conducta de los nuevos niños. Cuando llega a la ciudad de Vermont se da cuenta de varias cosas. En primer lugar, la criminalidad en Vermont se mantenía de la misma forma. O sea, no había más criminales, ni había más peligro, era la misma ciudad. Pero notó que los niños jugaban solamente en la yarda de su casa, en el patio. Y le preguntó que por qué no iban más lejos. Entonces ellos decían, porque nuestros padres no nos lo permiten. Y no nos gusta irnos más lejos de la yarda o el patio de nuestra casa. Así que Robert Hart buscó todo el estudio, se sentó y después de varios meses se dio cuenta cuál era la verdadera razón de que los niños no salían del patio y se habían coartado la libertad. Y la razón verdadera era que los niños y los padres estaban atemorizados. Tenían miedo. Lo interesante es, dice Robert Hart, que la ciudad de Vermont no tenía peligro. Y él concluyó el estudio diciendo, el miedo reduce el círculo de la libertad. Queridos amigos, queridos hermanos de Junkers, tu verdadero enemigo no son sus circunstancias. Tu verdadero enemigo es el miedo.
Porque el miedo te coloca barreras mentales que no te dejan avanzar. El miedo te coloca barreras mentales que te coartan tu círculo de libertad. Y es por eso que cuando tú no sabes qué hacer, lo primero que Dios te dice es: no temas, no temas. La Biblia tiene muchas historias cuando Dios repite no temas. En un momento en Segunda de Reyes capítulo 6 aparece la historia de un siervo de Eliseo que vio que el ejército sirio lo rodeó. Y cuando él se vio rodeado del ejército sirio, se acercó a Eliseo y le dijo: y ahora, maestro, ¿qué vamos a hacer? ¿Y sabe usted cuál fue la respuesta de Eliseo? La respuesta fue la misma que le dio Moisés al pueblo. La respuesta fue: no tengas miedo. Oh querido hermano, oh querido amigo, oh querido visitante, y tú que me ves a través de algún canal de las redes sociales, cuando tú no sepas qué hacer y estés frente a un mar de circunstancias, con el ejército detrás amenazándote, con montañas a los lados infranqueables, lo primero que tienes que hacer es: no voy a tener miedo. Pero ¿por qué no tener miedo? ¿Porque somos más fuertes emocionalmente que las otras gentes? ¿Porque tenemos más poder de voluntad? No, la garantía de no tener miedo aparece en Isaías capítulo 41 versículo 10. Dios te dice a ti esta mañana lo siguiente: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando no sepas qué hacer, cuando las circunstancias te lleven al extremo, lo primero que tienes que hacer es: no voy a tener miedo en el nombre de Jesús. Hay gente que ha contado cuántas veces la palabra no temas aparece en la Biblia. Y la palabra no tengas miedo aparece 365 veces en la Biblia. Y no por casualidad, 365 días tiene el año. Para cada día del año Dios te dice: cuando no sepas qué hacer, yo te digo: no tengas miedo. ¿Qué otra cosa hemos de hacer cuando no sepamos qué hacer? Lo primero que Moisés le dijo al pueblo fue: no tengan miedo. Lo segundo que Moisés le dijo al pueblo: estén firmes. Querido hermano, cuando el pueblo estaba frente al Mar Rojo, las montañas a los lados, el faraón detrás, Moisés le dijo: ¿no saben qué hacer? No tengan miedo. ¿No saben qué hacer? Manténganse firmes. ¿Qué significa mantenerse firme? Bueno, la palabra firme es una palabra hebrea. Recuerdan que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, no fue escrito en español ni en inglés. La palabra hebrea para firme es la palabra amat. La misma puede ser traducida como estar quieto, permanecer, no inmutarse, no preocuparse. Bueno, hermano, cuando usted no sabe qué hacer, Dios le dice: ¿sabes? Mantente firme. ¿Qué es lo que el diablo quiere? ¿Qué es lo que Satanás quiere? Satanás quiere llevarlo a usted a un estado de preocupación y ansiedad innecesario. Satanás lo lleva a un estado de circunstancias donde usted vive de aquí para allá, de allá para acá, sin saber qué voy a hacer. Y Dios te dice: cuando tú no sepas qué hacer, solo mantente firme. Querido hermano y amigo, si tu hijo está en rebelión, mantente firme en la fe. Si hay problemas en la iglesia con el liderazgo, mantente firme en la fe. Si el mundo se está yendo desbocado, mantente firme en la fe. Si la política está haciendo que Estados Unidos se resquebraje, mantente firme en tu fe. Dios te dice: mantente firme. Note este texto de Salmo capítulo 46, versículo 10. En medio de las pruebas de la vida, el Señor dice: estad quietos. ¿Qué dice Dios? Estad quietos. Hace un tiempo atrás leí una historia muy interesante y también hasta un poquito chistosa.
Un niño entró a un avión, fue enviado por su madre con una aeromoza, así que el niño, ¿sabe? Eso se usa bastante. El niño iba de viaje, así que lo colocaron allí en un asiento, le colocaron su cinturón de seguridad, le dijeron, estate tranquilo, no te muevas. El niño sacó unos jugueticos que tenía, comenzó a jugar. El avión despegó, tomó lo que se llama el viaje de crucero, y en medio del viaje del crucero usted sabe que los aviones tienen y pasan por turbulencias. Creo que todos nosotros hemos pasado por algún tipo de turbulencias, y no hay un mejor evangelista que una turbulencia, porque las turbulencias sacan el cristiano que todo el mundo tiene dentro, ¿no? Inmediatamente hay una turbulencia, una gente saca un rosario, otro dice aleluya, otro confiesa su pecado. Bueno, cuando esa turbulencia vino, la gente comenzó a gritar, comenzó a clamar, comenzó a decir, hizo de todo. Y la aeromoza o la azafata estaba muy pendiente al niño, porque ella entendió que el niño iba a desesperarse, pero el niño seguía como en otro mundo. Todo el mundo estaba preocupado y el niño sentado mirando sus carritos. Así que después que pasa la turbulencia, aquel pandemonio, vuelve la tranquilidad y la paz, y la aeromoza decide ir donde el niño para ver cómo está y hacerle algunas preguntas. Y le dice, qué valiente eres. El niño dice, ¿y por qué? Cuando entramos en turbulencia, todo el mundo perdió la compostura y tú te mantuviste estoico. ¡Qué valiente! Serás un gran hombre. Entonces la aeromoza le preguntó, ¿y de dónde sacas tanto valor? A lo que el niño respondió lo siguiente: es que el piloto de este avión es mi papá, y él ha prometido que cada viaje que yo vaya, voy a llegar seguro a mi destino. Amigo, mire a su alrededor. Hay turbulencias y problemas. Hay dificultades y deudas. Hay divorcios por doquier, pero quiero decirle que quien maneja el avión de su vida es su Padre, Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, estése usted tranquilo. Déjeme leerle un texto más del Nuevo Testamento, Efesios capítulo número 6, versículo número 10 y 12. La Biblia dice que no tenemos ni guerra contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y nos dice el texto bíblico, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Así que, queridos hermanos de Yonkers, permítame decirle lo siguiente. Cuando usted no sepa qué hacer en la vida, haga dos cosas. Primero, no tenga miedo. Segundo, manténgase firme en su fe. ¿Qué fue lo tercero que Moisés le dijo al pueblo que debían hacer? Déjeme repasar rápidamente, el tiempo ya se ha ido. Cuando el pueblo no sabía qué hacer, Moisés le dijo, lo primero, no tengan miedo. Lo segundo, manténganse firme. Y lo tercero que Moisés le dijo al pueblo que debía hacer era mirar lo que Dios iba a hacer. Moisés le dijo al pueblo, no teman, manténganse firme y vean la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Querido hermano, cuando usted esté en unas circunstancias que no sepa qué hacer, deténgase, no tenga miedo, esté firme y mire lo que Dios hará. Lo que Dios hará. ¿Qué hizo Dios en este momento? Bueno, lo que Dios hizo fue sorprendente. El faraón venía detrás para destruir al pueblo. El pueblo no podía hacer nada y entonces Dios le dijo al pueblo, marchen. ¿Hacia dónde? Marchen al Mar Rojo. Y marcharon hacia el Mar Rojo. Y cuando Moisés levantó la vara, de forma sorprendente y portentosa, el Mar Rojo se abrió en dos y el pueblo pasó en seco. ¿No es nuestro Dios un Dios de maravilla, hermanos?
el pueblo pasó en seco. Dios poderosamente obró y el pueblo miró lo que Dios hizo. Ahora, déjenme detenerme aquí por un momento. Saben ustedes que la Biblia tiene muchos críticos. Y los críticos de la Biblia toman la Biblia para desmeritar la Biblia con los milagros. Y dicen, esos milagros, eso no aconteció, eso es mentira. Y déjeme decirle algo, querido hermano de Yonkers, y tú que nos visita esta mañana. Los milagros no son para explicarse. Los milagros son para aceptarse y vivirse. Si usted puede explicar un milagro, deja de ser un milagro. Por ejemplo, hay cosas que usted no le explica y disfruta de sus beneficios. Yo no puedo explicarle cómo una vaca negra come hierba verde y da leche blanca, pero usted se bebe la leche y no busca cómo explicar eso, ¿no? Pues mucha gente quiere explicar los milagros. Y algunas personas dicen, eso del Mar Rojo, eso no pasó nunca. En realidad, lo que aquí debe leerse es que este texto tiene como objetivo presentar una lección moral. Es una fábula, es un misticismo. Ellos no pasaron el mar. El escritor dijo que pasaron el mar, pero en realidad no fue el mar. Otros lingüistas del Antiguo Testamento dicen la palabra mar aquí no se debe leer como un mar literal, sino que la palabra mar debe interpretarse como pantano. Algunos dicen que el pueblo pasó lo que se conocía como el mar de los juncos, que era un pantano que apenas le llegaba a los israelitas más debajo de las rodillas. Por lo tanto, el pueblo, Dios no dividió el mar. Lo que Dios hizo fue, o mejor dicho, lo que Moisés, el escritor, mintió diciendo que el mar se dividió, pero que ellos lo que pensaron fue un pantano bien bajitito. En cierto momento había un maestro del jardín de infantes de una iglesia que creía eso. Y le dijo a los niños, ¿saben? No crean todos los milagros de la Biblia porque, por ejemplo, este milagro del Mar Rojo, ellos no pasaron el Mar Rojo. Ellos pasaron por un riachuelo que apenas le daba más debajo de las rodillas. Entonces un niño que estaba allí escuchando, con su inocencia característica de un niño, mientras escuchaba al maestro, dijo, ¡cuán poderoso es Dios! El maestro se quedó sorprendido. ¿Qué tú dices?, dijo el maestro al niño. ¡Oh, cuán poderoso es Dios! ¿Y por qué tú dices que Dios es poderoso? ¡Oh, maestro! Dios es tan poderoso que Él no abrió el Mar Rojo, pero hizo que el faraón se ahogara en un río que daba más abajo de la rodilla. Hermanos, yo quiero seguir creyendo lo que la Biblia dice. Nuestro Dios es un Dios poderoso, que cuando usted no sabe lo que va a hacer, Él le dice, detente, mira lo que yo voy a hacer. ¿Recuerdan al pueblo en el frente de Jericó? No sabían qué hacer y Dios le dijo, deténganse, miren lo que yo voy a hacer. Y después de 7 vueltas, las murallas cayeron. ¿Recuerdan ustedes a Pedro en la cárcel? Él no sabía lo que iba a hacer, pero después miró lo que Dios hizo y Dios lo sacó del calabozo de más adentro. ¿Recuerdan ustedes a Pablo allí en la cárcel de Filipo? Él no sabía lo que iba a hacer y alabó el nombre del Señor, y el Señor envió un terremoto que abrió las puertas. ¿Recuerdan a los 3 jóvenes hebreos? Ellos no sabían lo que iban a hacer, pero Dios estuvo con ellos en el horno de fuego. ¿Recuerdan ustedes a los discípulos cuando Cristo murió? Ellos no sabían qué iban a hacer, pero el Señor se levantó de los muertos. Oh, querida iglesia, cree en el Dios que quiebra murallas, cree en el Dios que hace que el mar se abra, cree en el Dios que abre las cárceles, cree en el Dios que venció la muerte. Cuando tú no sepas qué hacer, primero, no tengas miedo. Segundo, mantente firme. Tercero, mira lo que Dios va a hacer en tu favor. Joni Eareckson Tada, una jovencita de 16 años, nadadora. Un día se fue a nadar
en un arrecife y las olas la llevaron y la llevaron tan fuerte que chocó su cabeza y quedó paralítica. Y ahí se sumió en una silla de ruedas y comenzó a deprimirse. Y cayó en una profunda depresión, diciendo, no tengo nada que hacer con mi vida. Incluso dijo, no me quito la vida porque no puedo hacerlo. Pero allí, cuando no sabía qué hacer, Johnny volvió su fe al Dios de sus padres y tomó la decisión de mirar lo que Dios haría en su vida. Y Dios inspiró a Joni Eareckson Tada y ella aprendió a escribir con la boca. Ponía su lápiz en la boca y comenzó a escribir. Y pasado el tiempo, Joni se convirtió en un speaker de motivación. Y sus libros comenzaron a venderse. Y llegó a ser un bestseller, según el New York Times. Y allí en su silla de rueda, Joni hizo un grupo llamado Joni Friends, o los amigos de Joni. Y decidió llevar esperanza a todos aquellos que, como ella, estaban sometidos a una silla de ruedas. Y Joni allí entendió que cuando ella no supo qué hacer, aprendió a esperar en Dios y mirar lo que Dios iba a hacer en favor de ella. Queridos hermanos, el mensaje de esta mañana es muy simple. Si te encuentras en unas circunstancias y no sabes qué hacer, no tengas miedo, mantente firme y mira lo que Dios hará en tu favor.